¿Alguna vez te has sentido como la única persona tratando de hacer lo correcto en un mundo que parece ir en la dirección equivocada? Así debió sentirse Noé. La historia comienza en una época oscura, un tiempo en el que la humanidad se había apartado completamente de Dios. Todo lo que hacían era maldad. Sus pensamientos y acciones eran tan corruptos que el corazón de Dios se llenó de dolor. Imagínate eso, el creador del universo, que había hecho todo con amor, viendo cómo su creación se hundía en la violencia y la injusticia. Dios observó todo esto y tomó una decisión difícil. El mundo tal como estaba no podía continuar. Había llegado el momento de un cambio radical, un reinicio completo. Decidió traer un juicio sobre la tierra, un diluvio que borraría la maldad y permitiría comenzar de nuevo. Pero aquí viene lo interesante, en medio de toda esta oscuridad, había un hombre diferente. Ese hombre era Noé. La Biblia dice que Noé era un hombre justo, alguien que caminaba con Dios. ¿Qué significa eso? Noé no era perfecto, pero vivía con fe y buscaba obedecer a Dios, incluso cuando todos a su alrededor hacían lo contrario. ¿Te imaginas ser esa persona? Ser el único que sigue el camino correcto mientras los demás se burlan y te ignoran. Noé eligió ser fiel a Dios, y esa fidelidad llamó la atención divina. Y entonces, Dios le habló. Noé recibió un mensaje que cambiaría su vida y, de hecho, el destino del mundo. Pero aquí hay algo importante que quiero que recuerdes: Dios no eligió a Noé porque era especial o poderoso. Lo eligió porque era obediente, porque confiaba. La elección de Noé fue un acto de gracia, un recordatorio de que Dios siempre busca salvar, incluso en los tiempos más oscuros. Pero esta era solo la primera parte del plan. Ahora, Dios estaba a punto de pedirle algo extraordinario. Algo que desafiaba la lógica y requería una fe inquebrantable. Imagínate esta escena: Dios le dice a Noé que el mundo está a punto de enfrentarse a un diluvio catastrófico, un evento nunca antes visto. Hasta ese momento, la tierra no había experimentado algo parecido a la lluvia torrencial que Dios estaba a punto de enviar. Ahora, ponte en los zapatos de Noé. Estás en un mundo lleno de burla y rechazo, y Dios te pide algo que desafía toda lógica: construir un arca gigante, algo tan enorme que parecería absurdo incluso para los estándares actuales. Noé no tenía un plano de ingeniería moderno, ni herramientas sofisticadas. Todo lo que tenía era la instrucción detallada de Dios y una fe inquebrantable. Dios le dijo exactamente cómo debía construirla: madera de ciprés, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que equivale a un barco enorme, del tamaño de un edificio de varios pisos. Además, debía incluir habitaciones internas, un techo y una puerta en el costado. Dios incluso le explicó que esta sería la única forma de salvarse él, su familia y las especies animales de la creación. Lo fascinante aquí es que Noé no cuestionó el plan. No hubo un "¿estás seguro, Dios? ¿No es esto una locura?". Noé simplemente obedeció. Y mientras él cortaba madera y clavaba tablas, la gente alrededor lo miraba con desprecio y se burlaba de su fe. Puedes imaginarte los comentarios: un barco en tierra firme, ¿estás loco, Noé? ¿Dónde está esa lluvia de la que hablas? Pero Noé no se detuvo. Cada golpe de martillo era un acto de fe. ¿Por qué lo hizo? Porque confiaba en que las palabras de Dios eran verdad, incluso cuando la evidencia parecía decir lo contrario. La obediencia de Noé nos enseña que, a veces, Dios nos pide hacer cosas que parecen imposibles o ilógicas, pero siempre tienen un propósito más grande de lo que podemos imaginar. Así, mientras las risas y el escepticismo lo rodeaban, Noé avanzaba. Poco a poco, el arca tomó forma, un testimonio tangible de su fe y obediencia.
Pero la construcción era solo el inicio del plan de Dios. Muy pronto, ese arca se convertiría en la única esperanza de vida en la tierra. Y entonces, llegó el día. La construcción del arca había terminado, y el momento que Noé había estado anunciando durante años finalmente ocurrió. Todo estaba listo. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, y algo que nadie había visto jamás empezó a suceder, las primeras gotas de lluvia cayeron. Pero no era una simple llovizna, era el inicio del juicio de Dios sobre la humanidad. Antes de que la lluvia comenzara, Dios le dio a Noé una última instrucción: reunir a los animales y llevarlos al arca. Ahora, imagina esto: parejas de animales de todas las especies, desde los más pequeños hasta los más imponentes, llegando a la entrada del arca. Noé no tuvo que ir a buscarlos, Dios, en su poder, los guió directamente hacia él. Los animales entraron en orden, obedeciendo el llamado divino, y detrás de ellos, Noé y su familia. En total, 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Una vez que todos estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta del arca. Este detalle es crucial: no fue Noé quien aseguró la entrada, sino Dios. Esto simboliza que la salvación estaba completamente en las manos de Él. Y entonces, las fuentes del gran abismo se rompieron y las lluvias comenzaron a caer con una fuerza inimaginable. El diluvio no duró un día, ni 2. La tierra fue inundada por 40 días y 40 noches. Las aguas subieron tanto que incluso las montañas más altas quedaron completamente cubiertas. Todo lo que estaba fuera del arca pereció. La humanidad, los animales y todo ser viviente que respiraba aire desaparecieron. Lo que había sido un mundo lleno de ruido, vida y actividad ahora estaba sumido en un silencio total, roto solo por el sonido del agua. Dentro del arca, la escena era completamente diferente. Noé y su familia, junto con los animales, estaban a salvo. A pesar del caos que ocurría afuera, el arca era un lugar de refugio. Era un recordatorio de que, aunque el juicio de Dios es justo, su gracia siempre provee una forma de salvación para aquellos que confían en Él. Durante 150 días, las aguas cubrieron la tierra. Pero incluso en ese tiempo de espera, Noé no dejó de confiar. Sabía que el Dios que le había pedido construir el arca era el mismo que le daría un nuevo comienzo. Y ese momento estaba por llegar. Después de meses de oscuridad, encierro y el sonido incesante del agua golpeando el arca, algo comenzó a cambiar. Las lluvias habían cesado, y las aguas, aunque aún cubrían la tierra, empezaron lentamente a retirarse. Pero dentro del arca, Noé y su familia seguían esperando. Piensa en eso por un momento: estaban en un barco gigante, rodeados de animales, sin señales claras de lo que ocurría afuera. Cada día era un ejercicio de paciencia y fe. Pero Dios no había olvidado a Noé. La Biblia dice: y se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Génesis 8:1. Esto no significa que Dios se había olvidado de ellos, sino que llegó el momento de actuar según su plan. Dios envió un viento para que las aguas comenzaran a disminuir, y con el paso de los días, el arca quedó reposando en el monte Ararat. Este fue el primer indicio de que la tierra estaba siendo renovada. Sin embargo, Noé no salió del arca de inmediato. Sabía que necesitaba una confirmación clara de que era seguro. Así que, primero, envió un cuervo, que voló de un lado a otro, pero no encontró lugar donde posarse. Luego, envió una paloma, que regresó sin haber encontrado tierra seca. Esto ocurrió una vez más, hasta que, finalmente,
la paloma regresó con una rama de olivo en su pico. ¡Qué señal tan poderosa! Esa pequeña rama significaba que la vida estaba volviendo a la tierra. Días después, Noé envió nuevamente a la paloma, pero esta vez no regresó. Era la señal definitiva de que la tierra estaba lista para recibirlos. Entonces, Dios habló nuevamente a Noé: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Génesis 8:16. Ahora imagina ese momento: Noé, su familia y todos los animales saliendo al mundo, un mundo limpio y nuevo, lleno de oportunidades para comenzar de nuevo. Pero antes de cualquier otra cosa, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios como muestra de agradecimiento. Este acto nos recuerda que, después de atravesar una prueba tan grande, lo primero que debemos hacer es dar gloria a Dios. Noé entendió que su salvación no fue por mérito propio, sino por la gracia de Dios. El diluvio había terminado, pero el plan de Dios aún no estaba completo. Noé y su familia estaban por recibir una promesa que marcaría la relación entre Dios y la humanidad para siempre. Cuando Noé salió del arca, el mundo ante él era completamente nuevo. Todo lo que había conocido antes había desaparecido. La tierra estaba limpia, las aguas se habían retirado, y el cielo, por primera vez en mucho tiempo, era claro. Sin embargo, este no era solo un nuevo comienzo para Noé y su familia, sino para toda la humanidad. Pero antes de avanzar, algo fundamental ocurrió: Dios hizo un pacto con Noé, un acuerdo que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar. Allí, ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por haberlo salvado. Este acto fue una expresión de fe y reconocimiento hacia el único que podía haberlos rescatado. Y la respuesta de Dios fue tan poderosa como simbólica: Él aceptó la ofrenda y prometió algo extraordinario. Declaró que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, sin importar cuán grande llegara a ser la maldad humana. Dios habló directamente a Noé y estableció este pacto no solo con él, sino con toda la humanidad y con cada criatura viviente. Era un compromiso eterno. Y para sellar este pacto, Dios dio una señal que todos conocemos: el arco iris. Imagina ese momento. Noé y su familia mirando hacia el cielo y viendo, por primera vez, el resplandor del arco iris extendido entre las nubes. No era solo un fenómeno natural, era un recordatorio visible y constante de la fidelidad de Dios y de su misericordia. El pacto de Dios fue mucho más que una promesa de no destruir la tierra nuevamente. Fue una declaración de que, a pesar de la debilidad humana, su plan de redención seguiría adelante. Dios mostró que su deseo no era el juicio eterno, sino la restauración de su relación con la humanidad. Este pacto también marcó un llamado para Noé y su familia: ser fructíferos, llenar la tierra nuevamente y vivir en obediencia a Dios. Ellos ahora eran los encargados de reconstruir la humanidad, con una nueva oportunidad de caminar en el camino correcto. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un recordatorio para nosotros hoy. Nos habla de la gravedad del pecado, pero también de la profundidad de la gracia de Dios. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre provee una forma de salvación y una esperanza para el futuro. Así terminó la historia de Noé, con un nuevo comienzo, un pacto eterno y un recordatorio visible en el cielo de que Dios siempre cumple sus promesas. Y cada vez que mires un arco iris, recuerda, ese es el mismo pacto que Dios hizo con Noé, contigo y conmigo. Un pacto de esperanza, gracia y amor inquebrantable.